A veces, una película de terror tiene todo para ser increíble: un tráiler prometedor, un elenco sólido y una historia que parece atraparnos desde el primer minuto. Pero luego, algo sale mal. Ya sea un giro absurdo, un final decepcionante o simplemente una ejecución pobre, terminamos preguntándonos, ¿cómo arruinaron algo con tanto potencial? En el video anterior hablamos de 5 películas que nos ilusionaron y nos dejaron con un sabor amargo. Y como hay muchas más que entran en esta categoría, hoy llega la parte 2. Así que prepárate para recordar esas películas que pintaban para ser terroríficas, pero terminaron siendo una decepción. To die by your side is such a heavenly way to die. Whiplash! I love him. Puesto 5. Slender Man de 2018. Cuando se anunció, muchos esperaban que la película capturara la atmósfera perturbadora de la leyenda urbana que dominó Internet durante años. El personaje de Slender Man, nacido en los foros de Internet y popularizado por videojuegos, tenía todo el potencial para convertirse en un nuevo ícono del cine de terror. Sin embargo, lo que obtuvimos fue una película genérica, aburrida y que ni siquiera logra ser mínimamente aterradora. La historia sigue a un grupo de adolescentes que, por curiosidad, intentan invocar a Slender Man a través de un video en Internet. Poco después, comienzan a experimentar visiones extrañas y a ser acechadas por la misteriosa entidad. A medida que desaparecen una por una, las protagonistas intentan descubrir la verdad sobre Slender Man antes de que sea demasiado tarde. Expectativas. Desde su anuncio, se esperaba que la película entregara una experiencia aterradora basada en el mito digital de Slender Man. Con el éxito de películas como The Ring y The Blair Witch Project, el concepto de una figura enigmática que acecha y manipula a sus víctimas tenía mucho potencial. Se esperaba una historia tensa, con un desarrollo de misterio adecuado y una criatura que realmente generara terror. Fracaso. El problema principal de Slender Man es que no da miedo en absoluto. A pesar de que el personaje tiene un diseño inquietante y una mitología interesante, la película nunca logra hacer que se sienta amenazante. En vez de construir una atmósfera de terror, el filme se basa en sustos baratos y efectos visuales mediocres que solo provocan aburrimiento. Otro desastre es el guión caótico y sin sentido. La historia nunca se siente coherente, los personajes toman decisiones absurdas y la trama parece avanzar sin rumbo fijo. Es evidente que hubo problemas en la producción, ya que varias escenas clave fueron eliminadas y la película termina sintiéndose incompleta. De hecho, en los trailers se mostraron secuencias que ni siquiera aparecen en la versión final. Los personajes son otro punto débil. Son adolescentes genéricos sin profundidad, con diálogos artificiales y sin desarrollo alguno. Es imposible sentir empatía por ellas porque simplemente no hay nada interesante en su personalidad ni en su dinámica. Y, por supuesto, Slender Man apenas aparece en su propia película. En lugar de convertirlo en una presencia aterradora, el filme lo usa de manera limitada y poco efectiva. Casi todas sus apariciones están arruinadas por efectos especiales pobres o por una dirección sin creatividad. Slender Man es una de las peores adaptaciones de una leyenda urbana en el cine de terror. Lo que pudo ser una película perturbadora se convirtió en una historia aburrida, mal contada y sin una sola escena memorable. Siendo un personaje con tanto potencial, esta película no solo lo desperdicia, sino que lo convierte en una broma. En resumen, un fracaso absoluto. Puesto 4. La Monja de 2018. Cuando se anunció La Monja como un spin-off del Conjuro, la expectativa era enorme. Valak, la monja demoníaca, había sido uno de los elementos más aterradores del Conjuro 2, y darle su propia película parecía una apuesta segura. Se esperaba una historia llena de terror, con una atmósfera opresiva y una exploración profunda del origen de esta entidad maligna. Pero lo que obtuvimos fue un festival de sustos baratos, una historia insulsa y una película que se siente más como un parque temático de terror que como una verdadera experiencia cinematográfica. La historia se sitúa en 1952 y sigue a la hermana Irene y al padre Berg, quienes son enviados por el Vaticano a investigar el suicidio de una monja en un monasterio rumano. Al llegar, descubren que el lugar está impregnado de una presencia demoníaca y que la entidad conocida como Valak acecha los pasillos. A medida que intentan desentrañar el misterio, la influencia maligna del demonio se intensifica, llevándolos a un enfrentamiento final. Expectativas fallidas. Después de ver lo aterradora que fue Valak en el Conjuro 2, el público esperaba una película escalofriante, con una atmósfera gótica y un terror psicológico bien construido. Se suponía que esta sería la película más oscura del universo El Conjuro, explorando el origen de Valak y entregando una historia bien trabajada y perturbadora. ¿En qué falló?
El principal problema de La Monja es que se basa completamente en sustos repentinos sin sustancia. No hay construcción de tensión, no hay horror psicológico, solo una serie de escenas diseñadas para hacerte saltar con ruidos fuertes y apariciones repentinas de Balak. El terror nunca se siente orgánico ni inquietante, sino completamente artificial y predecible. La historia es un desastre absoluto. En lugar de una narrativa intrigante sobre los orígenes de Balak, la película ofrece un guión lleno de conveniencias y sin ningún peso narrativo real. Todo se resuelve de manera ridícula, y la explicación sobre el origen de Balak es tan básica que ni siquiera genera impacto. Los personajes son otro punto débil. Son aburridos, sin profundidad y sin carisma. La hermana Irene, interpretada por Taissa Farmiga, no tiene ninguna evolución real, y el padre Burke es solo un cliché del sacerdote atormentado. Frenchy, el alivio cómico, se siente completamente fuera de lugar, como si estuviera en una película diferente. Y luego está Balak, el gran villano de la película, que en realidad casi no hace nada. La monja demoníaca se la pasa caminando por los pasillos, apareciendo en visiones y asustando con trucos baratos. En El Conjuro 2, Balak se sentía como una presencia amenazante e imparable. Aquí, es solo una figura que se asoma de las sombras y grita de vez en cuando. El final es la cereza del pastel del desastre. No solo es anticlimático y sin tensión, sino que se resuelve de manera absurda. La forma en que derrotan a Balak es tan ridícula que ni siquiera vale la pena analizarla. La monja es un claro ejemplo de cómo arruinar un personaje aterrador con una película sin alma ni creatividad. En lugar de una historia de terror bien construida, nos entregaron un espectáculo de ruidos fuertes y efectos visuales sin sustancia. Lo que pudo ser el capítulo más oscuro del universo, El Conjuro terminó siendo una de sus peores entregas. Puesto 3. Jeepers Creepers, Reborn de 2022. Cuando se anunció Jeepers Creepers, Reborn, muchos fans esperaban que la franquicia recuperara algo del terror y la atmósfera inquietante que tenía la primera película. Después de la decepcionante tercera entrega, esta nueva película prometía un reinicio que traería de vuelta al Creeper con una historia renovada. Sin embargo, lo que recibimos fue un desastre cinematográfico de bajo presupuesto, con pésimos efectos especiales, un guión horrible y una versión del Creeper que da más risa que miedo. La película sigue a Lane y Chess, una pareja que viaja a un festival de terror en Luisiana. Durante el evento, Lane comienza a tener visiones sobre el Creeper y pronto descubre que el monstruo es real. Junto con otros desafortunados asistentes, termina atrapada en una cabaña donde el Creeper comienza su cacería. Expectativas. Desde el anuncio del reinicio, los fans esperaban una película que respetara el legado del Zipper, recuperando su atmósfera aterradora y devolviendo a la franquicia su esencia. Se esperaba una historia más oscura, con un monstruo imponente y un regreso a la tensión de las dos primeras películas. Fallo terrible. El mayor problema de Jeepers Creepers, Reborn es su calidad de producción ridículamente baja. La película parece hecha con un presupuesto casi inexistente, y esto se nota en sus horribles efectos visuales. Gran parte de la película se filmó con pantallas verdes notoriamente malas, haciendo que los escenarios se vean falsos y artificiales. Otro gran fallo es el diseño del Creeper. En lugar de la criatura aterradora y misteriosa de las primeras películas, aquí el Creeper parece un cosplay barato. Su rostro carece de expresividad, su maquillaje es espantoso, pero no en el buen sentido, y en general se siente como una caricatura de lo que solía ser. El guión es otro desastre total. La historia no tiene sentido, los personajes son aburridos y los diálogos son absurdos. La protagonista, Lane, es una de las Final Girls más genéricas y olvidables del cine de terror reciente. Chess, su novio, es básicamente un cliché andante. No hay desarrollo de personajes ni un solo momento memorable en toda la película. Y luego está la dirección y edición, que hacen que la película sea un caos visual. Hay cortes abruptos, escenas mal iluminadas y momentos en los que es imposible tomarse la historia en serio. Se nota que el director no tenía claro qué tipo de película quería hacer, porque el tono salta entre lo ridículo y lo pretenciosamente serio sin ninguna coherencia. El final es simplemente patético. No hay una conclusión satisfactoria, ni un enfrentamiento emocionante con el Creeper. Todo se resuelve de forma anticlimática y sin ningún impacto real. Jeepers Creepers, Reborn es una de las peores secuelas jamás hechas en el cine de terror. Lo que pudo ser un reinicio digno terminó siendo una película vergonzosa, con una producción espantosa y un Creeper que dejó de ser aterrador para convertirse en una broma. Si este era el intento de revivir la franquicia, mejor que la dejen morir en paz. Puesto 2. The Gallows 2 de 2019.
En 2015, The Gallows sorprendió con una premisa simple, pero efectiva, un cámara en mano con atmósfera tensa y un villano inquietante. No era una obra maestra, pero al menos tenía identidad. Sin embargo, la secuela decidió cambiar completamente el estilo y convertirse en un desastre sin dirección, olvidando lo poco que hizo bien la primera parte. En lugar de un cámara en mano aterrador, ahora tenemos una película genérica, aburrida y sin alma, con una historia incoherente y sustos mediocres. Una aspirante actriz entra a una academia de arte dramático y, en un intento de ganar popularidad, recita un pasaje de The Gallows en un video de internet. El video se vuelve viral, pero también desata una maldición que comienza a atormentarla con la presencia de Charlie, el fantasma vengativo de la primera película. A medida que la protagonista se ve arrastrada por una serie de eventos paranormales, descubre que la obra de The Gallows tiene un poder oscuro mucho más grande de lo que imaginaba, o al menos eso intenta hacernos creer la película. Expectativas. Después de la primera película, los fans esperaban que The Gallows 2 continuara con la estética de cámara en mano y explorara más sobre Charlie y la maldición. Se esperaba más creatividad en los sustos y una atmósfera opresiva, similar a la primera entrega. Además, con el paso de los años, el subgénero de horror paranormal había evolucionado, así que se esperaba que esta secuela trajera algo nuevo en lugar de reciclar los mismos clichés de siempre. ¿En qué falló? El problema principal de The Gallows Act 2 es que abandona por completo lo que hacía especial la primera película. En lugar de un cámara en mano claustrofóbico y bien construido, ahora tenemos una película genérica con una trama absurda y sustos sin impacto. El cambio de formato arruina la identidad de la saga. La primera película funcionaba porque el cámara en mano le daba un realismo incómodo. Aquí, la historia se cuenta de forma convencional y pierde completamente la sensación de autenticidad y tensión. El guión es un desastre. La trama se siente forzada, sin lógica y llena de huecos argumentales. La idea de una maldición viral en Internet podría haber funcionado, pero la ejecución es tan torpe que solo genera confusión. Charlie es un villano irrelevante. En la primera película, aunque tenía un diseño simple, su presencia era efectiva. Aquí no da miedo y apenas tiene impacto en la historia. Los personajes son planos y olvidables. La protagonista, Auna, no tiene carisma y sus motivaciones son tan débiles que resulta difícil conectar con su historia. Y lo peor de todo, la película no asusta. Los sustos son predecibles y flojos. Todo se basa en ruidos fuertes y apariciones aleatorias sin construcción de suspenso. El terror psicológico es inexistente. La película intenta jugar con la locura de la protagonista, pero lo hace de forma tan torpe que no genera ninguna sensación de paranoia o angustia. El final es otra decepción monumental. En lugar de ofrecer una conclusión sólida, la historia se enreda en una revelación que no tiene sentido ni impacto. Parece que intentaban dejar abierta la posibilidad de una tercera parte, pero con el fracaso rotundo de esta película, eso jamás sucederá. The Gallows 2 es una secuela que nadie necesitaba y que nadie recuerda. No solo traiciona el estilo de la primera película, sino que es una experiencia aburrida, mal escrita y sin ninguna identidad propia. En lugar de evolucionar la historia, simplemente la convierte en un montón de clichés mal ejecutados. Si la primera película al menos tenía un poco de personalidad, esta secuela demuestra que hay cosas que es mejor dejar colgadas. Puesto 1. Brahms, The Boy 2 de 2020. The Boy de 2016 no era una obra maestra, pero al menos tenía un giro interesante. Lo que parecía ser una historia de muñecos poseídos terminó siendo algo más realista y perturbador. Sin embargo, esta secuela decidió tirar todo eso a la basura y convertir a Brahms en un muñeco poseído de verdad, destruyendo lo que hacía que la primera entrega fuera, al menos, algo diferente. La película no solo es innecesaria, sino que es aburrida, mal escrita y sin una pizca de creatividad. Después de un traumático asalto en su hogar, una madre y su hijo Jude se mudan a una mansión para recuperarse. Allí, el niño encuentra un muñeco de porcelana llamado Brahms y comienza a desarrollar un vínculo inquietante con él. Pronto, la familia empieza a experimentar sucesos perturbadores, y Jude cambia su comportamiento, dejando claro que el muñeco no es tan inofensivo como parece. Los que vieron The Boy esperaban que la secuela expandiera la historia de Brahms sin traicionar la premisa original. La primera película jugaba con la idea de que el muñeco no tenía poderes, sino que todo era obra de un hombre oculto en la casa. Entonces, la expectativa era que la secuela explorara más sobre el culto, la familia del niño o el pasado de Brahms. Además, con Katie Holmes como protagonista, algunos pensaron que la película tendría una actuación sólida y mejor desarrollo de personajes. ¿En qué falló? La mayor traición de The Boy 2 es que niega por completo el giro de la primera película.
En lugar de seguir con la idea de que el verdadero villano era un humano escondido, aquí nos dicen que el muñeco siempre tuvo poderes sobrenaturales. ¿Entonces todo lo que construyó la primera película no sirvió de nada? El cambio en la mitología de Brahms destruye lo poco que tenía sentido en la historia. Ahora, el muñeco tiene una maldición, ha controlado a otras familias en el pasado y, básicamente, es otro muñeco maldito genérico. Esto hace que la primera película pierda completamente su impacto, porque ahora parece que todo era un engaño sin sentido. Los sustos son mediocres y predecibles. La película abusa de los sustos repentinos sin imaginación. Todo el terror se reduce a sustos tontos y predecibles. Los personajes no importan. Katie Holmes hace lo que puede con un guión pobre, pero su personaje y el niño son tan planos que es difícil preocuparse por ellos. El ritmo es insoportablemente lento. Durante la mayor parte del metraje, no pasa nada interesante. Se supone que la historia debe construir tensión, pero todo es tan predecible que el espectador solo espera a que termine. Y por si fuera poco, el final es completamente ridículo. En lugar de darnos una conclusión lógica, la película intenta dejar abierta la posibilidad de más secuelas, que, afortunadamente, nunca llegarán. Brahms, The Boy 2 es una secuela que no solo es mala, sino que arruina la película original. Con un guión torpe, un giro absurdo y una ejecución floja, esta entrega convierte a Brahms en otro muñeco de terror genérico, sin personalidad ni impacto. Si la primera película te gustó, mejor finge que esta nunca existió. Y ahí lo tienes, 5 películas de terror que prometían, pero al final nos dejaron con más frustración que miedo. ¿Cuántas de estas viste? ¿Estás de acuerdo con la lista o crees que alguna merece una segunda oportunidad? Lo cierto es que el cine de terror está lleno de películas que nos ilusionan y luego nos destrozan las expectativas. Y créeme, todavía hay muchas más que podrían entrar en esta lista. ¿Será que una parte 3 es inevitable? Déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!